Hola a todos, ¿cómo andan? En este video vamos a hacer una introducción a la lectura que tienen para la clase que viene, vinculada a las transformaciones que se dieron en los medios de comunicación desde mediados del siglo XX a la actualidad. Podríamos decir que a lo largo del siglo XX los medios de comunicación de masas tuvieron un gran desarrollo, los medios impresos, la radio, la televisión, junto con el cine fueron ejerciendo un papel preponderante como fuentes de acceso al conocimiento mediante la información que iban transmitiendo. En la actualidad, las transformaciones en los modos de producción económicos y socioculturales, de la mano de los cambios tecnológicos, fueron configurando un nuevo contexto comunicacional en el que irrumpieron las tecnologías de la información y la comunicación. En este video entonces vamos a introducir algunos ejes claves para pensar las diferencias entre el modo de entender a los medios masivos a mediados del siglo XX y qué nuevos modos de pensar la comunicación se han producido complementariamente a las transformaciones generadas por Internet y la digitalización de la cultura. Los más media serán pensados hacia mediados del siglo XX como agentes o instituciones que configuran las sociedades de masas, ¿sí? Esto va a ir creando formas novedosas de acción e interacción y nuevos modos de ejercer el poder. Esto, según distintas autoras y autores, va a ir dando lugar a que el proceso informativo y comunicacional se vaya convirtiendo en una disciplina para ser estudiada y analizada en sus múltiples manifestaciones. Entonces, desde los años 20, desde los años 30, en Europa y en Estados Unidos van a ir surgiendo distintas matrices teóricas que van a pensar a los medios masivos desde distintas dimensiones. Algunas perspectivas van a estudiar los contenidos del mensaje, su dimensión ideológica, otras las audiencias y los públicos, y también los efectos de los medios de comunicación masiva, es decir, qué efectos generan en la sociedad los medios de comunicación. A finales del siglo XX, si las sociedades estaban basadas en las comunicaciones de masas o en los medios de comunicación de masas, algunos autores van a decir que empieza a transformarse la sociedad y van a llamar o van a denominar este nuevo proceso como sociedad de la información. Entonces van a afirmar que si en la sociedad de la comunicación de masas el centro emisor era el polo activo y creativo, el receptor era denominado frecuentemente como un sujeto pasivo, en la sociedad de la información, la actividad va a estar desplazada, ¿sí? Ya no va a estar puesta en el emisor, sino en el receptor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información o los contenidos que se producen estarían sometidos a las demandas de los públicos y los consumidores. Entonces se produce un desplazamiento en la sociedad de la información en la cual, ¿sí?, los contenidos que se producen quedan sometidos a las demandas de los públicos y de los consumidores. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, las transformaciones culturales y el desarrollo de procesos comunicacionales y tecnológicos van a motorizar el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información. Estas tecnologías se van a ir incorporando en los modos de transmisión, procesamiento y almacenamiento digital de la información. Y al mismo tiempo, estas tecnologías van a ser pensadas como nuevas herramientas eh, que se pueden incorporar en distintas áreas de la vida social, como en el campo educativo o en el de el económico, el sistema productivo, ¿sí? Esto fue llevando a que se utilicen nuevos conceptos para hablar de la tecnología, como nuevos medios o medios digitales. De todos modos, el proceso más importante de estas últimas décadas es el denominado proceso de la convergencia mediática o digital, ¿sí? La convergencia mediática o digital puede ser definida como una transformación cultural y productiva que habilitó la interconexión entre tecnologías y plataformas, ¿sí? Esto produjo cambios a niveles productivos, pero también en cuanto a los usos culturales de los medios o en sus modos de emplearlos. Si el flujo de la información a mediados del siglo XX era entendido linealmente desde la figura del emisor mensaje-receptor, la convergencia digital, según distintas teorías, va a permitir nuevos procesos de intercambio entre distintos sujetos que se van a ubicar en distintos lugares, ¿sí?, y que en tiempo real pueden ir generando nuevas redes de intercambio y de consumo de la información. En este nuevo contexto, una de las figuras
conceptuales que va a emerger con mucha fuerza para pensar a los productores de contenidos va a ser la de prosumidores, ¿sí? La palabra prosumidor es un acrónimo que procede de la fusión de dos palabras, la de productor y consumidor. Prosumidores, a diferencia de los usuarios de los medios convencionales, cuyo acceso a la información en buena medida estaba condicionado por el sistema tradicional de medios masivos, acostumbran a involucrarse en los procesos comunicacionales, ¿sí? A ser parte de esas redes de comunicación. Esto se fue dando a la par de la emergencia de nuevas plataformas en las cuales los usuarios producen contenidos, discuten en las redes, retuitean mensajes, comentan o replican la información. El sujeto de consumo, por lo tanto, deja de ser pensado como un sujeto pasivo y empieza a ser pensado desde esta nueva figura que es el de prosumidor. La convergencia digital o tecnológica fue originando nuevas preguntas en torno a los modos de relación, de uso y de gestión de la información y de participación en los procesos comunicacionales. El modelo comunicativo deja de ser pensado linealmente, jerarquizado y predeterminado para transformarse en un modelo que empieza a pensar a la comunicación como polos interconectados en un espacio virtual, ¿sí? Esto habilita a pensar conexiones entre distintas personas que sean en simultáneo en distintos puntos del mundo, ¿sí? Igualmente, distintas investigaciones sostienen la necesidad de pensar que si bien se produjo un proceso que habilitó nuevas prácticas culturales en relación con los medios y las tecnologías, a la par se fue reconfigurando la concentración de la propiedad y descentralización de las producciones en información y cultura, ¿sí? Hoy en día grandes discusiones pasan por estudiar y generar regulaciones que permitan el acceso y la participación de las grandes mayorías en los mercados informacionales y comunicacionales que han tendido a concentrarse en unas pocas empresas. Por lo tanto, el lugar del Estado, qué relación tiene el Estado con las grandes empresas del sector de las telecomunicaciones, es un campo de tensiones, ¿sí? de debates o de disputa, que según las relaciones de poder que se establezcan, ¿sí? irá definiendo las transformaciones en los modos de producción, circulación y consumo de contenidos digitales.